Debemos hablar de los aminoácidos no como parte de las proteínas que estamos hablando de ellos al comienzo del curso, sino que vamos a hablar de los aminoácidos en sí, cómo se construyen cada uno de los aminoácidos, sin demasiado detalle, porque son 20, no vamos a ir a cada uno, pero como las partes comunes al manejo de todos los aminoácidos. Y para comenzar a estudiar el tema de los aminoácidos, yo les traigo a este pacientico. Pues aquí tiene 3 días de edad. Tiene debilidad para alimentarse. Si ustedes se dan cuenta, tiene una sonda nasogástrica, no puede funcionar, ni siquiera un tetero, ni mucho encima de la madre. Tiene convulsiones, tiene entre 20 y 40 convulsiones al día. Había tenido un hermanito hace unos 4 o 5 años que había fallecido exactamente en las mismas situaciones, convulsionando sin poder funcionar. Y dentro de toda una batería de exámenes que se le hizo, lo que más llamó la atención es que este niño tenía algo que se llama el amonio en un nivel mayor a 500 microgramos por decilitro, cuando lo normal es menos de 3. Estaba completamente lleno de amonio, lo cual seguramente era la explicación de todo lo que ocurría. Entonces, la idea es que al final de este caso vamos a entender qué era lo que le pasaba a este niño y por qué, y qué se puede hacer. Entonces, para poder entender eso, tenemos que entender primero el balance de nitrógeno en el organismo. En el organismo, la mayor parte del nitrógeno está en los aminoácidos, los aminoácidos son parte de las proteínas. Ustedes saben que carbohidratos y lípidos no tienen nitrógeno. Entonces, todo lo que vamos a hablar tiene que ver con el nitrógeno. Más o menos, de todas las proteínas que uno tiene en el cuerpo, uno recambia cada día entre el 1 y el 2%. Es muy chistoso, la desarme la perdona. Es como un proceso de mantenimiento, si ustedes quieren. Todas esas proteínas que van envejeciendo las rompemos en sus aminoácidos y hacemos una nueva. Simplemente una manera de que todas las proteínas estén como frescas. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, a la vuelta de unos 3 meses, uno ya tiene todas las proteínas nuevas. Eso es una porción del día, en 100 días. En 3 meses ya uno tiene todas las proteínas nuevas. Pero resulta que cuando uno desarma las proteínas, de esos aminoácidos resultantes uno no los usa todos. Y ahí viene lo siguiente. Entonces, de esos aminoácidos resultantes de destruir las proteínas que ya tenemos. ¿Cómo son las proteínas que vamos a destruir? Que van a quedar en una base. Vamos a reutilizar 3/4 partes. Y la cuarta parte restante se va a degradar. La vamos a destruir. Entonces, cada día 1% de las proteínas las recambiamos. Y de esos aminoácidos resultantes de ese recambio, 3/4 partes los volvemos a utilizar, 1/4 parte los degradamos o los destruimos. Entonces, realmente la ingesta de aminoácidos que uno necesitaría tener bien es 1/4 parte del 1% de sus proteínas. ¿Sí entienden por qué? Lo que uno tiene que reponer es solamente esto, que es la cuarta parte del 1% de lo que se recambia. ¿Sí está claro? Entonces, también por eso es a veces innecesario y hasta contraproducente lo que hace mucha gente de ingerir una gran cantidad de proteínas. Entonces, si yo ingiero más proteínas de las que necesito, lo único que voy a hacer es aumentar eso que degrado, no voy a incorporarlas necesariamente a mis proteínas, ¿cierto? O no sé a cuántos de ustedes le ha pasado que se toma un enorme pedazo de churrasco y al día siguiente se levanta mucho más malo. Creo que nadie dice, mucho más formiga. Las proteínas no las acumulamos, lo que sobra de aminoácidos los dominamos, lo botamos como urea, como vamos a ver. Eso a veces es difícil entender a la gente que piensa que uno simplemente es lo que come. Entonces, si uno come muchas proteínas, va a acumular mucho, entonces es más complejo que eso. O si no, si uno come solo lechuga, pues sobre mucho más. No es así como directo, como no. Bueno, entonces se degradan las proteínas viejas. ¿Cómo sabe uno que una proteína está vieja? Las células tienen un sistema para ir marcando las proteínas que van envejeciendo. Ese sistema se basa en una especie de rótulo que se llama la ubiquitina o ubiquitina, pueden decirlo de ambas formas. En inglés es ubiquitina, pero en español puede ser ubiquitina o
Es un rotulito que le van poniendo a las proteínas. Se va por ahí, si usted tiene una proteína, ¡pum! Le pone una mano. Va por ahí, ¡pum! Le pone una mano. Y cuando ya tiene muchas, viene alguien que se llama un proteosoma y la destruye. Dice, no, no tengo tantas, no tengo tantas, voy a poner ahí. Lo destruye. Entonces, acá les voy a explicar un poquito cómo funciona el sistema ubiquitina-proteasoma. Tiene un nombre muy complejo, pero es algo muy simple. Es ir marcando las proteínas para que a medida que se envejecen, cuando ya tienen mucho tiempo, se destruyen. Entonces, la ubiquitina es en sí misma una pequeña proteína. Es un péptido. Una proteína chiquita, acá tiene como su estructura, tiene estas cadenas, estas. Pero para no mostrarla así todas las veces, vamos a representarla con este circulito pequeño que dice UP, de ubiquitina. ¿Listo? Entonces, la ubiquitina está por ahí en la cerca, dando vueltas, y va a venir a tomarla una serie de enzimas que se llaman ubiquitina ligasas. Las ubiquitina ligasas se unen a la ubiquitina y son las que andan por ahí rotulando a la gente. Las ubiquitina ligasas cogen la ubiquitina y se la ponen a las proteínas que van envejeciendo. Hay varias, hay la ubiquitina ligasa E1, la E2 y la E3. Y básicamente lo que hacen es que la E1 toma la ubiquitina, se la pasa a la E2, que se la pasa a la E3, y este detalle es interesante, vamos a ver. La ubiquitina E3 es la que le pega la ubiquitina a todas las proteínas. Esto que ustedes ven acá es una proteína cualquiera. Una proteína la que quieran, no se ve una proteína fibrinogen que está ahí en la célula. Entonces, la ubiquitina debe ser tomada por las ubiquitinas ligasas y ya se la pasa a la E2, la E2 a la 3 y la E3 se la pone a la proteína. Estas flechitas que ustedes ven acá, todos ven estas tres flechitas consecutivas. ¿Sí? Esto quiere decir como paso del tiempo. A medida que pasa el tiempo, esta proteína va envejeciendo y va teniendo más y más y más y le quedan unas bolitas, Cuando esa colita alcanza una longitud, no se sabe bien de cuánto, pero parece que es como entre 10 y 20. Eso es un rótulo de mate, estoy viejo. ¿Quién lo va a matar? Va a venir una estructura celular que se llama proteasoma. El proteasoma es una estructura increíble. Parece, no sé si eso todavía existe, pero es lo que había antes en las oficinas que era para destruir documentos importantes. Una cizalladora de documentos. Una vaina que uno metía el documento ahí y del otro lado salía hecho un ripper. Una cosa que ya no ve para que nadie le coja la cédula, uno no me la tarjeta de crédito. Entonces, así es, entran las proteínas por un lado y del otro lado salen los aminoácidos. Los aminoácidos individuales. Para ser correctos a utilizar. Pregunta para ustedes: de esos aminoácidos, cuando se destruye una proteína vieja, ¿qué proporción se reutilizan y qué proporción se borra? ¿Se utilizan? Entonces, vamos a ver una pequeña animación de cómo funciona el sistema de los proteasomas. Entonces, bueno, me gusta mucho esta animación porque, miren, este que está escribiendo aquí es un proteasoma. Escribiendo es un propio nombre. Le está escribiendo en una cadena de ubiquinas. Eso. ¿Cómo se está pasando eso? Y del otro lado que está saliendo, ¿qué son estos? Péptidos y sobre todo aminoácidos. Acá está el proteasoma. Presten atención, por favor. Pues acá tenemos una proteína dañada o vieja o simplemente ubiquitinada. Entra por el lado de arriba del proteasoma, que tiene como una tapa, realmente es como una canela. Y del otro lado salen o bien péptidos o aminoácidos sueltos. Entonces es esa máquina de reciclaje. Esta animación es muy bonita porque está basada en la cristalografía de la proteína, o sea, es como realmente están dispuestas las cosas en el espacio. También tiene que ver, eso lo van a ver después en primaria con la presentación de antígenos. Y cuando han detallado cómo funcionan los receptores para ubiquitina,
ahí se ven las glutinas. Tiene un motor que es como algo que da vueltas y es lo que propulsa el proteasoma. Y tiene un canal que es este donde literalmente desenroscan la proteína de lo nuestro. Ese canal que está ahí, por ahí se coge la proteína que está toda en su estructura tridimensional y se jala, ¿sí? Y se mete en una cámara de cortado, que es esta. Después de que se jala ahí la estructura primaria, entonces tiene un corner y salen los aminoácidos. Ahí ven esta proteína. ¿Qué son estas pepitas naranjas? Glutinas se unen al receptor de glutina. Esa proteína entonces comienza a ser desnaturalizada y a ser jalada dentro del canal. Es la amarilla la proteína que se va a destruir. Empiezan como a desarmarla, a jalarla. Eso se mete por el canal. Veanlo aquí. Y la estructura terciaria la pierde y se vuelve como si fuera la estructura primaria, se vuelve lineal. Eso pues toma un tiempo mientras se desarma toda. Luego las glutinas se sueltan para que se hagan lo suyo y la proteína se queda aquí siendo devorada por el proteasoma. El proteasoma la destruye viva. Bueno, aquí la va jalando y del otro lado la va también. También se puede tener una licuadora como un procesador de esos que son preservativos. Y aquí que vamos a entrar los aminoácidos o los proteos. Y eso se van a utilizar 3/4 y 1/4, pues se va a degradar, que es lo que vamos a estudiar a continuación, cómo se degradan los aminoácidos. Bueno, para todos es claro cómo funciona el proteasoma. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Pues todas las proteínas van a llegar a su fin, cada día el 1%. Continuamos entonces. Bueno, ahí salen los aminoácidos, 3/4 partes van a ir al ribosoma a hacer nuevas proteínas, que no necesariamente tiene que ser la misma de donde vinieron. Es como si uno desarma una casa, le quedan los ladrillos, no puede armarse una vaina diferente. Bueno, entonces, los que sobraron, eso los vamos a degradar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es transaminarlos. No sé si recuerdan, transaminar es coger algo, quitarle el grupo amino y pasárselo a un alfa-cetoácido. Entonces, el que era aminoácido se vuelve alfa-cetoácido y el que era alfa-cetoácido se vuelve aminoácido. Y en todas las reacciones de transaminación, el cofactor es siempre el piridoxal-fosfato, vitamina B6. Ese es el primer paso para degradar los aminoácidos. Tenemos un aminoácido que es este de aquí abajo, que no es un alfa-cetoácido. Este amino se lo pasamos a este y se vuelve un ácido, y este con el verde se vuelve un ácido. ¿Quedó lo mismo? No, no quedó lo mismo, porque este tiene una cadena lateral R1 y este tiene una cadena lateral R2. Entonces son un nuevo alfa-cetoácido y un nuevo aminoácido. Y después de que yo le quito un aminoácido, el grupo amino, lo que me queda usualmente es algo que es un carbohidrato, o algo de la vía de los carbohidratos. Entonces, por ejemplo, los dos ejemplos más célebres. El aminoácido alanina, cuando yo le quito el amino, se me vuelve piruvato. El piruvato, pues ustedes saben, es muy violento. Otro ejemplo, el aminoácido aspartato. Cuando el aspartato le quito el amino, me queda oxalacetato, que es el principio de Krebs. Y así, casi, el glutamato, si le quito el amino, queda alfa-cetoglutarato, que también es. Entonces, casi que los aminoácidos, cuando uno les quita el amino, terminan por volverse un carbohidrato, algo que está en la vía de degradación. Entonces, no sé si han escuchado eso, que comer muchas proteínas enzimas también importa. Porque después de que uno le quite la amino, todo eso es como si estuviera comiendo carbohidratos. Si uno está incorporando nueva proteína a su músculo o a sus tejidos, pues sí, pero el resto, lo que le sobre, con el amino va a ser urea, y con el resto es como si fuera carbohidrato. Entonces, uno ve, por ejemplo, videos en que dicen, no, es que tienes que desayunar 5 huevos porque es pura proteína. A menos que sea un
halterofilista profesional. 2 huevos van a ser músculo y los otros 3 van a terminar siendo trasaminados y usados con carbohidrato, y lo que va a echar un montón de agua al agua. No quiere decir que no hay personas que sí las incorporan, sí las hay, pero no. El principal determinante de la síntesis de proteínas no es la disponibilidad de aminoácidos, sino que no es suficiente, es otras señales. Entonces, lo segundo es oxidar la carne carbonada de primero glúteo. Bueno, ¿cómo es el balance de nitrógeno en el organismo? Entonces, tenemos un aminoácido que destruimos, bueno, viene una proteína que destruimos, y le quitamos el amino. Ese grupo amino, lo normal, lo fisiológico, es que entre algo llamado el ciclo de la urea, que al final nos produce urea. ¿Por qué existe el ciclo de la urea? Porque el grupo amino, cuando está suelto, cuando está en disolución, forma amoníaco, que es súper mega tóxico. De hecho, se usa para esterilizar material y para, por ejemplo, en algunos hospitales, para sanear los pisos y eso, porque eso mata lo que sea. Es bastante tóxico. Pero nosotros no tenemos amonio, sino que ese amino lo incorporamos en la molécula de la urea. Y la urea es bastante tóxica. No es que sea la más amigable. Si uno tiene mucha urea también es malo, pero nunca tan malo como tener amonio libre que se lo vuelva amonía. La NH4+. Ambos son muy solubles, la urea es muy soluble también, sino que este es altamente reactivo, muy reactivo. Un donador de protones, una base muy fuerte. Bueno, entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, cuando le quito el aminoácido, me queda un esqueleto carbonado con el que puedo hacer varias cosas. Puedo ir a CO2 y agua, puedo ir a glucosa, puedo ir a acetil-CoA, puedo ir a cuerpos cetánicos. Entonces, el ejercicio que les propongo es el siguiente. Yo les alumbro con el punto rojo una flecha. Y ustedes me dicen esa flecha, ¿cómo se llama? ¿Listo? Yo tengo un esqueleto carbonado, lo vuelvo CO2 y agua. ¿Cómo se llama esta flecha? Yo tengo un esqueleto carbonado y lo vuelvo glucosa. ¿Cómo se llama esta flecha? Gluconeogénesis. Yo tengo un esqueleto carbonado y lo vuelvo a acetil-CoA de 2 en 2. ¿Cómo se llama esta flecha? De más 8 días. Cortar algo de 2 en 2 y producir muchos acetil-CoA, ¿cómo se llama eso? Desoxidación. Y si yo tengo el esqueleto carbonado y lo llevo hasta cuerpos cetónicos, ¿cómo se llama esto? Cetogénesis. Entonces, lo que les decía, el esqueleto carbonado del aminoácido, una vez se le quitó el amino, entra en las vías normales de los carbohidratos y del glúcido. Bueno. ¿Qué se hace con ese amonio que se le quitó a los aminoácidos? O sea, ¿qué se hace con él? Se tiene que incorporar a la urea. Si lo dejamos suelto, eso es tremendamente tóxico. El amonio es altamente tóxico. Y lo que hacemos es incorporar unos nitrogenados. 95% del que les he venido diciendo, la urea, es el principal. Casi todo eso. Pero el 5% restante son otros nitrogenados que también botamos. No tanto como la urea, pero también. Entonces, ¿cuáles son? Ese que está ahí es bastante más complejo que la urea. Eso se llama creatinina. Ustedes lo van a medir en el laboratorio. Creo que hoy. No mentiras, en el próximo. Hoy tienen lípidos. El último laboratorio es que ustedes miden creatinina, urea, entonces, esta es la creatinina. No creatina, la que venden en los casos, es creatinina. Bueno, otro es este que es la urea. Entonces, como se pueden dar cuenta, la urea es una molécula tremendamente simple. Escoger un amino, otro amino y pegarle otro. Eso es lo más simple que uno puede armar para botar ese amino sin intoxicarse. O sea, uno no se va a poner a armar una molécula súper sofisticada y bonita para botarla a la basura. Bueno, lo mínimo que se pueda sin que sea tóxico y váyase de aquí rápido. Eso es la urea. 2 aminos y un carbonilo. Esto. Urea. Este compuesto, con todo lo simple que es, en la naturaleza juega un papel supremamente importante, porque es la molécula más simple en la que el nitrógeno está en la carbono, o sea, está organificado.
y por eso es el mejor fertilizante que existe. ¿Sí? Es un ejemplo de simbiosis evolutiva. ¿Por qué los perros se mean en los árboles? Por ejemplo, ¿cómo sabe un perro que es un orina? Es que, pues, ¿qué tiene que orinar el perro? Urea. ¿Y qué necesita el árbol? Fertilizante. Entonces, ellos realmente están fertilizando ahí, claro, cuando lo hacen con las patas del piano o de la cama, por extensión. Pero evolutivamente su propósito, si se puede decir, era como fertilizar, que la urea es el mejor fertilizante que hay. No sé si ustedes han escuchado hablar de la guerra del cubano, ¿no? Hablar de la guerra del cubano. En Chile se fueron a la guerra por popó de paloma. El cubano es el excremento de las palomas, pero era un territorio rico en mierda paloma hasta donde más. Y lo querían esperar porque eso es carísimo. Y solo en 1922 se logró la síntesis química de la urea. Antes tocaba sacar la excremento. La gente se peleaba por el excremento de los caballos. Hoy en día ya se logró la síntesis química de eso. Dicen que eso es algo de la humanidad, porque es el fertilizante más importante que hay. Pero la urea, la otra. Para nosotros es desecho, para las matas es comida. Bueno, y eso que ustedes ven ahí, por favor no me lo confundan con lo otro. No es creatinina, no es urea, es ácido úrico. Siempre me confunden la urea con el ácido úrico. Y son requete diferentes. Sí, señor. Entonces, los que tienen buena memoria para las moléculas, esto se parece a las purinas, ¿cierto? De hecho, el ácido úrico es el producto de desecho del catabolismo de las purinas. Entonces, el ácido úrico es una confusión terrible que hay. El ácido úrico no viene de las proteínas. El ácido úrico no viene de las proteínas. Es que una bolita le dijeron que no comía proteínas porque tenía ácido úrico alto. El ácido úrico no viene de las proteínas. ¿Sí está claro? ¿De dónde viene el ácido úrico? De las purinas, de los ácidos nucleicos. ¿Cuál es el desecho que viene de las proteínas? La urea y un poco la creatinina, pero mucho más tarde. ¿Por qué razón existe esa confusión? Por el tema de las carnes rojas. Entonces, eso es una anécdota, pero pues, ayuda a comprenderla. Porque mucha gente piensa eso. Las carnes rojas son rojas porque tienen muchas mitocondrias. Y las mitocondrias tienen citocromos. Y los citocromos son rojos. Entonces, las carnes rojas tienen mucho hierro, tienen muchas mitocondrias, tienen muchos citocromos y luego se ven rojas. ¿Lo vamos a ver? No sé si ustedes recuerdan, los que estén, sobre todo los que estén en biomedicina molecular, que las mitocondrias tienen su propio ADN. Entonces, por cada mitocondria hay un resto de ADN extra. Entonces, las carnes rojas tienen más ADN. Y por tanto, si uno come más carnes rojas, pues produce más ácido úrico. Pero no es la proteína de la carne roja, es el ADN de la carne roja. Hay cosas que tienen mucha proteína y no tienen ADN y no le van a subir a un ácido úrico. ¿Está claro? Entonces, la confusión deriva de eso. Como les quieren restringir las carnes rojas, les llaman carnes rojas proteínas, entonces no hay con proteínas. Y no, el huevo, por ejemplo, no tiene, el queso no tiene, la proteína de soya, proteína de soya, proteína de leche no tiene. ¿Sí? Es como eso lo que genera la confusión. Y lo otro que sube mucho el ácido úrico es una bebida que trae purinas solubles. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Quién se aventura? Piensen en playa, no sé. Piensen en Alemania. Cerveza. La cerveza tiene purinas sueltas, tiene adeninas sueltas. Las personas con vodka con ácido úrico alto se toman unas bolas y el que siempre hace. Solo las personas que tienen total ácido úrico alto. Bueno, esos son los tres productos de desecho nitrogenado principales: la urea, y la ácido. 95% de las respuestas acá enorme, ¿no? La cantidad de final el ácido úrico de las proteínas. 95% es urea es lo más abundante que botamos en la luz. Un poquito de creatinina o un poquito de ácido úrico. 95%.
Bueno, entonces ahora viene una diapositiva que solo la veo, pero vamos a ir paso a paso. Eso representa su tracto gastrointestinal. Boca, ano, ¿listo? Esófago, estómago, duodeno, yuyuno, ilio, colon, rectus, muelle, sal. Esto es el intersticio, el interior del cuerpo. Lo que está dentro del cuerpo, fuera de las células. Y esto es el compartimento intracelular, esto es el interior de la célula. Entonces, este es el intersticio. También se puede pensar en como la sangre o la circulación o lo que no está dentro de la célula, pero está dentro del cuerpo. Y este es el interior de la célula. Entonces, agarramos nuestras células y la proteína dietaria pues va a entrar por la boca naturalmente y va a llegar al tracto gastrointestinal superior. Resulta que la mayoría de los nutrientes se digieren en el duodeno, porque eso ya lo hemos visto antes. Por enzimas, en su mayoría pancreáticas, que se vierten al duodeno. Las proteínas son un poquito la excepción. Las proteínas se digieren mayoritariamente en el estómago. El estómago no es un órgano digestivo muy importante, pero lo es principalmente para las proteínas. De hecho, tan es así que el prefijo griego peptos quiere decir estómago. Y de viene péptido, peptidasa, peptidil, todo eso se produce en el estómago. También por eso llenan más, porque se demora más tiempo en el estómago ahí digiriéndose que el carbohidrato. Entonces, acá vamos a digerir también en el duodeno, se digiere, la tripsina, la elastasa, pero respecto a los nutrientes, el estómago juega un papel mayor en el caso de los nutrientes. Tenemos nuestro estomaguito y ahí van a empezar a entrar a la sangre aminoácidos. Recuerden que nosotros no absorbemos proteínas por vía oral. Todo lo rompemos hasta aminoácidos y lo que absorbemos son los aminoácidos sueltos. Para pensarlo tecnológicamente es para no tener el riesgo de realmente convertirse uno en lo que come. Las proteínas son las que dan la función. Si uno come proteínas de zanahoria y las deja entrar poco a poco, no ir zanahorizando. Cuando no se da eso, uno desarma todo, mete los materiales y ya todo el desarma con su. Entonces están los aminoácidos en la sangre. Y también está el recambio de proteínas, que es lo que hablábamos de la ornitina proteasoma. Las células, sus proteínas están recambiando cada día el 1%, 3/4 partes de eso lo utilizan y 1/4 parte la botan a la sangre. Entonces tenemos aminoácidos en la sangre. Unos vienen de lo que no se comió en proteínas y otros vienen de las células. Luego pasa al tracto gastrointestinal inferior, que ya es el hilo colon. Y allí se atora un poquito más, muy poquito, porque lo que hay de absorción es muy poco. Hay algo, pero poco. Y hay una buena parte de la proteína que no se absorbe y que sale como nitrógeno fecal. Parte del nitrógeno fecal es lo que no se comió, y parte del nitrógeno fecal es las proteínas de las bacterias intestinales. Entonces, hagamos una notación de las heces humanas. Imagínense bollo de 30 centímetros. De eso, ¿qué porcentaje creen ustedes que es bacterias? ¿Cuántos creen que es el 5% de esos son bacterias? ¿Cuántos dicen que el 10? ¿El 20? ¿El 40? ¿El 50? ¿Qué tanta abstención? ¿El 60? ¿El 100%? Es el 50%. 50% del peso seco de las heces son bacterias. Entonces, pues esos pesos, las bacterias son seres vivos, entonces hay una cantidad de nitrógeno fecal. Ya ustedes saben que hacen cosas buenas por nosotros, no solo están dando problemas a veces. Por ejemplo, díganme 2 vitaminas que sean producidas, aportadas sobre todo por las bacterias. La cobalamina y la vitamina K. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro nitrógeno fecal, no todos los problemas, también le damos un poquito a ellas, para que enfermen, por esas cosas, y ya está. Y aquí está un poco
poco feliz, sano, proteico, chévere. Luego, esos aminoácidos en la sangre van a suplir unas demandas metabólicas. ¿Cuáles son las demandas metabólicas? La primera demanda metabólica es esa cuarta parte del 1% que tengo que recorrer. ¿Sí me entienden? Porque el 1% lo que cambiamos, de eso un cuarto lo degradamos, pues hay que reponerlo. Eso viene de acá. Pero también hay demandas metabólicas que son ocasionales. Por ejemplo, una herida. Yo tengo una herida de cualquier razón y tengo que hacer cerrarla. Tengo que hacer colágeno, tengo que mandar células inmunes, tengo que hacer un resto de proteínas nuevas. ¿Eso dónde va a salir? El recambio celular también. Ese es el recambio del cabello, de las células gastrointestinales, eso suma un poco. Una situación en la que uno tiene que hacer muchas proteínas nuevas. ¿Cuál es? El embarazo, si le toca a un chino, eso es proteínas, ¿no? Son 3 kilos de bebé y 8 kilos de membranas placenta líquido, que es muy rico en proteínas. 11 kilos de saco gestacional, pues es un montón de. Hay agua y otras cosas, pero hay un montón de proteínas. Es natural que a las embarazadas les den mucha hambre. Y es natural que les dé antojo de cosas con proteínas. Contrario a lo que dice el mito popular, lo que más se le antoja a las embarazadas no es dulce, es cosas proteicas que tienen que ver con eso. ¿Sí? O entonces, embarazo, cicatrización, cirugía, porque es que la cirugía en últimas es una herida, trauma. O, muy importante, en mi caso, por ejemplo, ustedes que muchos están todavía en el crecimiento. No pasa de ser una cosita de 50 centímetros, no se puede muchísimo tiempo. Entonces, todo eso sale de las proteínas. Pero a mí me parece bastante equivocado una creencia que había antes, que tomes en la sopa que para que creas que para que estés sano. La sopa es agua, ¿no? La sopa es agua. Lo importante de la sopa es lo que tenga adentro, ¿no? Si es un caldo de costilla o algo pasa, pero la sopa no tiene nada especialmente nutritivo, ni nada, es agua caliente. Ya eso se ha desaparecido un poco, pero dicen que usted lee Mafalda, que se llama la sopa. La sopa no hay nada. Demandas metabólicas suplen esto. El amino de esto, lo que debemos traer la síntesis de la urea, la vamos a eliminar. Va a haber un superávit de aminoácidos si la persona ingiere más aminoácidos que sus demandas metabólicas le va a sobrar, les va a quitar la función de urea. Y vamos a tener la urea eliminada en la orina. La urea se elimina sobre todo en la orina. Por eso les hablaba de los peritos. Pero también hay otras maneras de eliminar nitrógeno. Una de ellas es la urea en el sudor. Resulta que el sudor tiene una buena cantidad de urea. Y sobre todo la gente que vive en tierra caliente, que hace mucho ejercicio, elimina una buena cantidad de urea en el sudor. Cuando uno se seca el sudor y uno siente salecita, no todo es sodio, es que es puro. Y el sabor salado del sudor no es solo sodio, es urea. Y otros son otros nitrogenados urinarios. ¿Cuáles son esos otros nitrogenados urinarios? Recuerden, que no son la urea. Creatinina y ácido úrico. Eso antes de tener nombres super enredados, pero que es nitrógeno urinario no ureico. El NUNU, nitrógeno urinario no ureico. Pero sí, es porque el nitrógeno está en la orina y no es urea. No hace decir creatinina es urea. Y hay un nitrógeno que uno pierde con células completas, que son células que uno pierde todo el tiempo, o bueno, no todo el tiempo, el mejor ejemplo es la menstruación. Una menstruación promedio son 50 mililitros de sangre. No parece mucho, pero pónganse a pensar en un año. 12 veces eso son 600 mililitros más de un litro de sangre. Y la bulimia de una mujer es 3,5 litros. Es como la cuarta parte de la bulimia cada año, en 4 años habría de superar. Entonces, todo el tiempo hay que reponer esas células que se están perdiendo, células sanguíneas de la menstruación. También el pelo, perdemos mucho epitelio por ahí, dejamos piel por todos lados, dejamos pelo por todos lados. Les decía que 50% de las heces son bacterias, como 20% son células de nosotros mismos. Son células que se van ahí.
pero en es love of, como dice, vengan, se salen ahí. Y también son parte de ello. Entonces perdemos una cantidad de células todo el tiempo y por eso es tan fácil coger a los criminales cuando hay algún tipo de evidencia. Todo lado de la persona, todos vamos dejando células con ADN por doquier. Recordando un poquito cómo funciona una transaminación, la transaminación tiene un alfa-aminoácido con un alfa-aminoácido y simplemente intercambian roles. Este recibe el grupo amino este y se vuelve alfa-aminoácido y este recibe el amino se vuelve alfa-aminoácido. El donante puede ser cualquier de los 20 aminoácidos con 3 excepciones que toca memorizar. Porque esos no tengo la más remota pero son así. Odio las cosas que toca aprenderse si era malísimo en anatomía. Pero esta es una de esas. Agarramos el cuerpo. Pues así son esas, lisina, treonina y prolina. Cualquier aminoácido excepto estos 3 puede ser donante, pero el alfa-cetoácido aceptor es siempre el mismo. ¿Cuál? Y el alfa-cetoaceto cuando recibe una amino se me convierte en glutamato. Entonces, siempre al final de una reacción de transaminación se va a formar y otro alfa-cetoácido que depende de quién era el donante. ¿Sí es claro? Le repito una vez más eso, pero no para que lo repito, sino para que lo recuerden. En toda reacción de transaminación se va a formar un aminoácido fijo, que es ¿cuál? Y un alfa-cetoácido variable, que depende de qué. ¿Quién era el donante? ¿Listo? Pues siempre se va a formar. De tal manera que las células van a tener siempre más glutamato que otros aminoácidos, pero no porque lo estén usando para hacer proteínas, sino por este rol de aceptor de aminos. Luego, vamos a ver qué pasa con ese amino guerrero recogido a todos los demás. Bueno, ¿cómo se le quita el amino glutamato? Entonces, la idea no es seguir peloteando, transaminando de un lado para otro, sino ya llega un punto en que al glutamato hay que quitarle el grupo amino. Resulta que eso solo se puede hacer en las mitocondrias, porque las mitocondrias se acuerdan que tienen doble membrana y la membrana mitocondrial interna es muy sofisticada, muy especializada. Su composición de fosfolípidos es diferente, resiste unas condiciones químicas mucho más agresivas, más severas. Entonces la mitocondria sí aguanta de la misma suerte, aguanta de la misma hasta cierto punto. ¿Sí? Ese glutamato que se formó, ese glutamato que se formó de todas las transaminaciones en la mitocondria, le van a quitar el amino, no se lo van a pasar a nadie, porque se lo van a quitar, digamos, a la fuerza. Va a quedar suelto y se va a formar amonio, y va a quedar, ¿qué alfa-cetoácido? Alfa-cetoglutarato. ¿Sí entienden todo? Entonces aquí estamos. Esa es la mitocondria. La mitocondria tiene la enzima que hace eso, que se llama glutamato deshidrogenasa. Si a mí me pidieran bautizarlo, yo le pondría glutamato de aminasa. Pero a mí no me preguntaron. Porque también deshidrogena. Sí, la deshidrogena y la deshidrogena también le quitan el pero me parece más relevante fisiológicamente que el glutamato. Bueno, entonces aquí está el glutamato. Le vamos a quitar este amino y nos queda, como ustedes lo bien acaban de decir, alfa-cetoglutarato. Pero el amino no se lo vamos a pasar a nadie. Esto no es una transaminación, no requiere peligro, o sea, es una designación. Lo vamos a quitar a la mano, o sea, ¡pum! Y le quitamos. Y queda disuelto y seguro. ¿Por qué este amonio no mata la célula? Porque está aquí, digamos, confinado o atrapado en la maquinita, porque la mitocondria se lleva bueno. Pero si se llega a escapar, lo que pasa en este periodo, ese tipo, pues crea muchos problemas. Entonces, ¿qué más sucede? Pues ese amonio ahora está en la mitocondria, eso es como si uno tuviera un demonio de Tasmania o un animal así muy agresivo como una jaula, no sabe dónde soltarlo,
Sí, que no haya nadie. No sabe qué hacer porque lo tiene ahí dentro de la mitocondria. Entonces va a meter esa unión como una cosa menos tóxica para que pueda salir a la sangre y ser coordinado. Ese algo es la urea, y el proceso para hacerlo se llama ciclo de la urea, que es uno de los ciclos más fáciles. Es bien fácil, es corto y es bastante breve. Entonces vamos a ver qué ocurre. Estamos en la mitocondria, ya vino el glutamato, ya el glutamato de citrona se le quitó el amino, quedó flotando aquí. Está como amoníaco. Resulta que todas las células siempre tienen mucho bicarbonato. ¿Por qué? Porque el producto final de todo el metabolismo es CO2 y agua. Cuando el CO2 se combina con agua forman H2O3, que es ácido carbónico, y eso al pH corporal se ioniza y forma bicarbonato. Entonces todo el tiempo tenemos una fábrica de bicarbonato. Todo el tiempo. Entonces, ese amonio se va a combinar con el bicarbonato. Vean que este tiene carga positiva y este tiene carga negativa. Y se va a combinar con el uso de dos ATPs y va a formar una molécula que se llama el carbamoilfosfato. Este es el primer intermediario del ciclo de la urea, es el carbamoilfosfato. La enzima que lo sintetiza se llama carbamoilfosfato sintetasa 1. Se llama 1 porque hay una 2 que no está en la mitocondria, sino que está afuera, en el citoplasma, y que tiene que ver con otro proceso, con la síntesis del bilirubino, que es otra vez. Pero en esta, en el ciclo de la urea, lo que participa en la CPS. Por favor, yo sé que puede ser difícil, pero no me la confunden con la CPT1, que era la de meter los azúcares de la shock de la clorofila. Se parece, ¿no? Ese está antes de T, además. Pero no, este es otro video. CPS1 me va a combinar amonio o amonio, bicarbonato y ATP en forma de carbamoilfosfato. Para que se active esto, entonces hay una señal que es la siguiente. Recuerden que el acetil-CoA, o recuerden no, pero el acetil-CoA se puede unir al glutamato y formar algo que se llama N-acetilglutamato. ¿Por qué eso ha ido? ¿Qué tiene que ver? Porque eso es como la manera en que se sensa que hay mucho glutamato. Es como que la mitocondria va recibiendo glutamato, listo. Y cuando ya hay mucho, ya es hora de hacer ureas. Quiere decir que se han recogido muchos aminos. Entonces, esa señal se forma cuando el glutamato que se ha ido acumulando se combina con el acetil-CoA en forma de N-acetilglutamato. La enzima que lo hace se llama NADS. Y el N-acetilglutamato activa la CPS1. ¿Ya? Me repito ese pedazo. Para hacer urea, el primer paso es hacer carbamoilfosfato, lo hace la CPS1, necesita amonio, bicarbonato y arena. Los tres los saben. Pero para que esta enzima se active y empiece a producir un carbamoilfosfato, necesita una señal. Esa señal se produce cuando se acumula el glutamato. El glutamato, gracias a la acción de la enzima NADS, se combina con acetil-CoA y me forma en acetilglutamato. Ese acetilglutamato activa la CPS. Y ahora entonces CPS1 activa y me va a formar carbamoilfosfato. El carbamoilfosfato es menos tóxico que el amonio, pero es un poco tóxico. Sí. Todo esto se hace al interior de la vasija. Sí. Todo eso sucede en el interior de la matriz. El carbamoilfosfato está en la matriz. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Si saliera el carbamoilfosfato también sería una especie de problema. Entonces, lo siguiente que sucede es que hay adentro un aminoácido que se llama ornitina. Ese es un aminoácido atípico, es un aminoácido diferente que no está presente en las proteínas. Ornito quiere decir que es ornitólogo, es pájaro, ¿no? La orina la descubrimos la orina de los pájaros, pero no tiene nada que ver con andar pájaros, ahí se quedó con ese nombre. Es un aminoácido raro, un aminoácido atípico, que hace parte del ciclo de la vida. La ornitina se me va a combinar con el carbamoilfosfato y ese paso es súper clave. Lo cataliza una enzima que se llama la OTC. Ornitina transcarbonilasa. La OTC me va a unir la ornitina que carbamoilfosfato me va a formar lo que se llama citulina. La citulina es otro aminoácido también atípico que tampoco hace parte de las proteínas. O sea, aquí en el ciclo de la vida tenemos dos aminoácidos atípicos.
la arginina y la citrulina. Bueno, la citrulina no es tóxica, la citrulina es chévere, amigable, suavezón, no pelea con nadie ni va a oxidar la gente ni nada, tranquila, transcamando. Entonces, sí, tenemos el carbono sulfato ionado que tiene la forma citrulina. La citrulina, perdón, sí puede ya escapar de la mitocondria y hacer el siguiente paso. Entonces, previamente los de hasta ahí va claro el ciclo de doble. Se acumula el glutamato, se sangre de NAX, que forma el glutamato, se activa la CPC1, la CPC1 es el carbono sulfato, se combina con la arginina y forma citrulina. ¿Vamos bien? La citrulina, el siguiente paso, tiene que hacerlo con el aspartato. El aspartato ustedes ya lo conocen, es una enlace normal. El aspartato se puede sacar de la mitocondria y combinarse ya afuera. Afuera se combina la citrulina y el aspartato y me forman algo que se llama arginosuccinato. Estas enzimas no me importa tanto que sepan los nombres, pero se forma eso. Ese es un reactivo que es simplemente la unión de la citrulina con la aspartato. Entonces ahí pasa algo interesante que es lo siguiente. Imagínense que ustedes saludan a un amigo y le dan la mano derecha y la agitan. Luego se viene, se traen el brazo de su amigo. Les queda su amigo pero sin el brazo. Eso le pasa al aspartato. El aspartato como que saluda a la citrulina y la mano que le da es el glutamina. Y luego cuando suelta, le quitaron el glutamato. Ya no es aspartato. El aspartato es un glutamato. Entonces, ese aspartato sin grupo amino se llama fumarato. Y lo que terminó pasando es que se quedó un segundo grupo amino acá pegado. Teníamos un primer grupo amino para eliminar que lo incorporamos. Y el otro viene porque el aspartato se pega con amino y se despega sin amino. Entonces el amino queda. Entonces ahí se libera fumarato y se forma un reactivo que se llama arginina. Y aquí es el paso pues, más célebre del ciclo porque la arginina, se llama ya el aminoácido de arginina, ¿no? ¿Qué tipo de aminoácido es? Básico. La arginina, los aminoácidos básicos tienen nitrógeno más. Entonces la arginina, si uno ve la estructura de la arginina, la punta es la urea, es la estructura de la urea. Es una enzima que se llama arginasa, le corta ese pedazo y me libero. Bueno, y lo que me queda entonces es ornitina y vuelve a ser ornitina. Va a nosotros una vez más antes de que les haga juicio y veamos a proceso. Presten harta atención, por favor. No es difícil, pero pues entonces nos vamos. Ciclo de la urea. ¿Cuál es el propósito del ciclo de la urea? Deshacerse de grupos aminos sin intoxicarse. ¿Qué es lo primero que sucede? ¿Quién me dice qué es lo primero que sucede? Digamos que los aminoácidos le pasan el amino al trabajo. Se acumulan, se combinan con las cuales son los glutamatos y una activar la CPS. La CPS me va a tomar amino libre, que la glutamato es una aminoácido, y carbonato de ATP, me va a tomar carbonato de sodio. Ese carbono sulfato también es tóxico, entonces lo tenemos que combinar con la ornitina para que nos forme citrulina, eso lo hace la OTC. Y la citrulina ya puede salir con la mitocondria. El aspartato, que también sale de la mitocondria, se combina con la citrulina de forma arginosuccinato. Luego se despega, pero ya si su grupo amino, es decir, es fumarato. Y el arginosuccinato, con el grupo fumarato, ahora se vuelve arginina. La arginina corta la punta, que es la urea, lo que se llama arginasa. Libera urea, por supuesto. Y lo que me queda cuando la urea y se va a la toma. Entonces, ¿cuál es la enzima que sintetiza la urea? La OTC, la CPS1, la arginasa. La arginasa, ¿cierto? ¿Qué pasa mucho? Ahora no les pasa, pero es que la gente confunde la arginasa con la ureasa.
Resulta que hay unos bichos, gérmenes, que producen infecciones humanas, y una manera de reconocerlos es porque pueden desdoblar la uña con una enzima que rompe la uña, que se llama ureasa. Entonces uno se tiene que aprender, eso es clase con microbiología, los microorganismos ureasa positivos. Cuando uno es un paciente renal, hay que ver si hay ureasa para saber si es Klebsiella o es bueno. Pues claro, como ahora no he visto micro, no entonces desde ya les digo, la arginasa hace la ureasa destruye la urea. Y la arginasa es nuestra, la arginasa es de bichos, que nos infectan. Bueno, entonces, preguntas sobre ciclo laboral. Ahora en todo vamos a hacer rápido.